Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todas las novedades del mundo del espectáculo turco, donde las historias de amor nacen en sets de rodaje y los dramas se cuecen a fuego lento como un buen café turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, un tema que ha generado ríos de tinta, miles de vídeos y un sinfín de teorías en las redes sociales. Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esa pareja que nos robó el corazón con su química en Senkalkapm, y cuya relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, nos tuvo a todos al borde del asiento. Hoy les traigo un chismecito jugoso, una información que ha estado circulando por los pasillos de la farándula turca y que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de una supuesta llamada telefónica, una llamada inesperada de Hande a Kerem. ¿Qué habrá motivado esta comunicación? ¿Será que hay reconciliación a la vista? ¿O simplemente un asunto pendiente que necesitaban resolver? Antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones y posibles escenarios, quiero pedirles un favor enorme. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ni una sola de nuestras exclusivas. Y si ya eres parte de esta gran familia, gracias por estar siempre ahí. Recuerda darle like al vídeo si te gusta este tipo de contenido y déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre este posible acercamiento entre Hande y Kerem. Empecemos. Bien, adentrémonos en el meollo del asunto. La noticia de esta supuesta llamada ha surgido de varias fuentes cercanas a la pareja, aunque, por supuesto, nadie ha confirmado nada oficialmente. Como saben, Hande y Kerem siempre han sido muy reservados con su vida personal, especialmente después de su ruptura. Pero como dice el dicho, donde hay humo hay fuego y la cantidad de rumores que circulan hacen pensar que algo, por mínimo que sea, está pasando. Para entender el contexto de esta llamada, es importante recordar cómo terminó su relación. Después de meses de romance que nos hicieron suspirar a todos, la pareja anunció su separación. Los motivos, como suele ocurrir en estos casos, no fueron del todo claros. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas muy apretadas que les impedían dedicar tiempo a la relación, e incluso de presiones externas por parte de sus respectivos entornos. Lo cierto es que la ruptura fue un golpe duro para muchos fans que soñaban con verlos juntos para siempre. Ambos continuaron con sus vidas, enfocándose en sus carreras y tratando de mantener la compostura frente a los medios. Sin embargo, la sombra de su romance siempre ha estado presente. Cada uno de sus movimientos, cada nueva relación que se les atribuye, es analizada con lupa y comparada con su pasado juntos. Y ahora surge esta noticia de la llamada. Según las fuentes, Hande habría tomado la iniciativa de contactar a Kerem. ¿El motivo? Aquí es donde las teorías se multiplican. Algunos sugieren que la llamada estuvo relacionada con un proyecto profesional en común. Recordemos que ambos son actores muy cotizados y que podrían haber recibido una oferta para trabajar juntos en una nueva serie o película. Si bien esto podría sonar descabellado, en el mundo del espectáculo todo es posible. La química que demostraron en Senkalkapm fue innegable y los productores saben que reunirlos nuevamente en la pantalla sería un éxito asegurado. Otros rumores apuntan a que la llamada tuvo un carácter más personal. Se dice que Hande habría llamado a Kerem para felicitarlo por algún logro reciente, o simplemente para saber cómo estaba. Después de todo, a pesar de su ruptura, es probable que sigan guardando cierto cariño y respeto el uno por el otro. Además, recordemos que compartieron momentos muy importantes de sus vidas y que tienen muchos amigos en común. Por supuesto, también existe la posibilidad de que la llamada haya tenido un tono más tenso. Tal vez quedaron asuntos pendientes que necesitaban aclarar, o simplemente querían cerrar un capítulo de sus vidas de una vez por todas. No podemos descartar que la conversación haya sido difícil y que hayan surgido viejas heridas. Sin embargo, incluso en este escenario, el simple hecho de que hayan hablado ya es un paso importante. Pero, ¿qué dice la evidencia? Como les mencioné antes, no hay confirmación oficial. Ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones al respecto. Sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado. La información se basa únicamente en rumores y testimonios de personas cercanas a la pareja. Esto significa que debemos tomarla con pinzas y no darla por sentada. Sin embargo, hay algunos detalles que podrían respaldar la teoría de la llamada. En las últimas semanas, se ha notado un cierto acercamiento entre Hande y Kerem en las redes sociales. Ambos han empezado a seguirse nuevamente en Instagram y han dado me gusta a algunas de las publicaciones del otro. Si bien esto podría parecer insignificante, en el mundo de las celebridades, estos gestos virtuales suelen ser muy significativos. Además, algunos fans han notado que Hande y Kerem han estado frecuentando los mismos lugares en Estambul.
Se les ha visto en los mismos restaurantes, en los mismos eventos sociales, e incluso en los mismos gimnasios. Por supuesto, esto podría ser pura coincidencia, pero también podría indicar que están intentando mantener un contacto discreto. Otro factor a tener en cuenta es la situación sentimental actual de ambos. Después de su ruptura con Kerem, a Hande se le relacionó con varios hombres, incluyendo al famoso actor turco Kaan Yıldırım. Sin embargo, esta relación no duró mucho tiempo, y actualmente Hande se encuentra soltera. Kerem, por su parte, también ha sido vinculado a varias mujeres, pero ninguna de estas relaciones se ha confirmado. Esto podría significar que ambos están abiertos a la posibilidad de una reconciliación. Tal vez se han dado cuenta de que se extrañan el uno al otro, y que los motivos que los llevaron a separarse ya no son tan importantes. O tal vez simplemente quieren volver a ser amigos y dejar atrás los resentimientos del pasado. Independientemente del motivo de la llamada, lo cierto es que ha generado un gran revuelo entre los fans de la pareja. En las redes sociales, los hashtags #Andercel, #Kerembursin y #Anker, el nombre que se le da a la pareja, se han convertido en trending topics. Los fans están compartiendo fotos y vídeos de la pareja, recordando sus momentos más románticos y expresando su deseo de que vuelvan a estar juntos. Algunos incluso han empezado a organizar campañas en las redes sociales para pedir a Hande y Kerem que se den una segunda oportunidad. Han creado cuentas de fans dedicadas a la pareja, donde comparten noticias, fotos y vídeos, y donde organizan eventos virtuales para celebrar su amor. La pasión de los fans por esta pareja es realmente impresionante. Han demostrado que su amor por Hande y Kerem va más allá de la pantalla, y que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para verlos felices juntos. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Hay realmente posibilidades de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? La respuesta, como siempre, es incierta. Depende de muchos factores, incluyendo sus propios sentimientos, sus agendas profesionales, y la opinión de sus respectivos entornos. Sin embargo, el simple hecho de que hayan retomado el contacto ya es un paso importante. Demuestra que están dispuestos a dejar atrás el pasado y a explorar nuevas posibilidades. Quién sabe, tal vez esta llamada sea el inicio de una nueva etapa en su relación, una etapa marcada por la madurez, la comprensión y el respeto mutuo. O tal vez no. Tal vez la llamada no signifique nada más que un simple saludo o una conversación puntual sobre un tema específico. Tal vez Hande y Kerem simplemente quieran seguir siendo amigos y mantener una relación cordial. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y recordando los momentos mágicos que nos regalaron juntos. Y por supuesto, podemos seguir especulando y compartiendo nuestras teorías en las redes sociales. Ahora hablemos un poco de sus carreras individuales. Andercel se ha convertido en una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía. Ha protagonizado varias series de éxito, incluyendo Güneşinkler, Aşk Laftan Anlamaz y, por supuesto, Senkalkam. También ha participado en varias películas y ha trabajado como modelo para importantes marcas internacionales. Hande es conocida por su belleza, su talento y su carisma. Tiene una gran legión de fans que la siguen en todo el mundo y que admiran su trabajo y su personalidad. Es una de las actrices turcas con más seguidores en Instagram, y su influencia en las redes sociales es enorme. Kerem Bürsin, por su parte, también ha logrado consolidarse como uno de los actores más importantes de Turquía. Ha protagonizado varias series de éxito, incluyendo Güneşi Beklerken, Şeref Meselesi y Senkalkam. También ha participado en varias películas y ha trabajado como modelo para importantes marcas internacionales. Kerem es conocido por su talento, su atractivo y su profesionalismo. Tiene una gran legión de fans que lo siguen en todo el mundo y que admiran su trabajo y su personalidad. Es un actor muy versátil que ha demostrado su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Ambos, Hande y Kerem, tienen un futuro prometedor en el mundo del espectáculo. Son jóvenes, talentosos y ambiciosos, y tienen todo lo necesario para seguir cosechando éxitos. Ya sea juntos o por separado, estoy segura de que seguirán sorprendiéndonos con su trabajo y haciéndonos suspirar con sus historias. Y bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado sobre la supuesta llamada entre Andercel y Kerem Bürsin. Como les dije al principio, la información no está confirmada, así que debemos tomarla con cautela. Sin embargo, creo que es interesante analizar los rumores y especulaciones que circulan en torno a esta pareja, y tratar de entender qué podría estar pasando entre ellos. En resumen, hemos hablado de la noticia de la supuesta llamada telefónica entre Andercel y Kerem Bürsin, de los posibles motivos que podrían haberla motivado, de la evidencia que podría respaldarla, de la reacción de los fans en las redes sociales, y de las carreras individuales de ambos actores. Les agradezco enormemente por haber visto este vídeo hasta el final.
Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que este canal está dedicado a ustedes, a los amantes del mundo del espectáculo turco, y que siempre estoy buscando nuevos temas y nuevas ideas para compartir con ustedes. Ahora, quiero pedirles un favor. Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué piensan sobre esta posible reconciliación entre Hande y Kerem. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿O simplemente seguirán siendo amigos? Me encantaría saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Gracias nuevamente por estar ahí. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que el chisme los acompañe. No olviden que la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen drama turco. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que aún hay más chismecito que exprimir. No podemos dejar de lado algunos detalles cruciales que podrían iluminar aún más este misterioso contacto entre Hande y Kerem. Prepárense porque vamos a profundizar en las teorías más jugosas y a analizar el lenguaje corporal de sus últimas apariciones públicas. Primero hablemos de los me gusta en Instagram. Sí, lo sé, puede sonar superficial, pero en el mundo de las celebridades, un simple like puede ser una declaración de intenciones. En los últimos meses, tanto Hande como Kerem han interactuado sutilmente con las publicaciones del otro. No se trata de comentarios efusivos ni de emojis de corazones, ojo. Pero sí de esos me gusta estratégicos que no pasan desapercibidos para los fans más observadores. Algunos incluso han señalado que los me gusta coinciden con fechas importantes para la pareja, como aniversarios de su relación o cumpleaños. ¿Casualidad? Lo dudo mucho, mis chismosos. Además, hay que tener en cuenta el contexto de sus vidas amorosas post-ruptura. Como ya mencionamos, Hande tuvo una breve relación con Kaan YLDRM, pero parece que la cosa no cuajó. Algunos insiders aseguran que Hande nunca llegó a olvidar del todo a Kerem, y que la sombra de su romance siempre estuvo presente en su relación con Kaan. Por otro lado, Kerem también ha sido vinculado a varias mujeres, pero ninguna de estas relaciones ha llegado a consolidarse. ¿Será que Kerem también sigue sintiendo algo por Hande? La pregunta del millón. Ahora analicemos el lenguaje corporal de sus últimas apariciones públicas. Si bien no han sido vistos juntos, algunos fans han notado que sus expresiones faciales y su actitud en general han cambiado en las últimas semanas. Hande parece más relajada y sonriente, mientras que Kerem se muestra más reflexivo y nostálgico. ¿Será que ambos están reviviendo viejos recuerdos y sintiendo la nostalgia de su relación? Todo apunta a que sí. Pero ojo, no todo es color de rosa. También hay que considerar los posibles obstáculos que podrían impedir una reconciliación. En primer lugar, están las agendas profesionales de ambos. Hande y Kerem son dos de los actores más solicitados de Turquía, y sus compromisos laborales los mantienen muy ocupados. Tendrán tiempo para dedicarle a una relación. En segundo lugar, están las presiones externas por parte de sus respectivos entornos. Sus familias, sus amigos, sus representantes. Todos podrían tener una opinión sobre si deberían o no volver a estar juntos. Las presiones sociales pueden ser muy fuertes en el mundo del espectáculo. Además, no podemos olvidar los motivos que los llevaron a separarse en primer lugar. Si bien no se conocen los detalles exactos, se rumorea que hubo diferencias irreconciliables y que ambos tenían expectativas diferentes sobre la relación. ¿Han superado esas diferencias? ¿Están dispuestos a ceder en algunos aspectos para que la relación funcione? Solo el tiempo lo dirá. Ahora, vamos a hablar de los fans. Los fans. Son el motor de esta historia de amor, pero también pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, el apoyo incondicional de los fans puede ser un gran estímulo para Hande y Kerem. Saber que hay tanta gente que los quiere juntos puede darles el empujón que necesitan para intentarlo de nuevo. Pero por otro lado, la presión de los fans también puede ser abrumadora. Sentirse observados y juzgados constantemente puede ser muy difícil de sobrellevar, especialmente en una relación tan mediática como la suya. Y hablando de los medios, no podemos olvidarlos. La prensa turca está siguiendo cada uno de sus movimientos con lupa. Cada vez que Hande y Kerem son vistos en el mismo lugar, las revistas y los programas de televisión se llenan de especulaciones y rumores. ¿Cómo afecta esta atención mediática a su relación? ¿Les resulta difícil mantener la privacidad en medio de tanta exposición? Es una pregunta que todos nos hacemos. Pero volviendo a la llamada telefónica, ¿qué sabemos realmente sobre ella?
Según las fuentes, la llamada duró varios minutos y tuvo lugar hace unas semanas. Se dice que Hande fue quien tomó la iniciativa de contactar a Kerem, y que la conversación fue cordial y respetuosa. Algunos incluso afirman que Hande se disculpó por algo que dijo o hizo durante su relación, y que Kerem aceptó sus disculpas. ¿Será cierto? Ojalá pudiéramos tener una grabación de esa llamada. En cuanto al contenido de la conversación, las teorías son infinitas. Algunos creen que hablaron sobre un proyecto profesional en común, otros que se felicitaron por sus logros recientes, y otros que simplemente querían saber cómo estaba el otro. Pero también hay quienes piensan que la llamada tuvo un tono más personal y que ambos expresaron sus sentimientos y emociones. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que esta llamada ha reavivado la esperanza de los fans. En las redes sociales, los hashtags @AnkerIsreal y @AndeBekerem volverán se han vuelto virales. Los fans están compartiendo fotos y vídeos de la pareja, recordando sus momentos más románticos y expresando su deseo de que vuelvan a estar juntos. Algunos incluso han empezado a organizar manifestaciones virtuales para pedirles a Hande y Kerem que se den una segunda oportunidad. La pasión de los fans no tiene límites. Pero, ¿qué dicen los expertos en relaciones? Algunos psicólogos y terapeutas de pareja han analizado la situación de Hande y Kerem y han ofrecido sus opiniones.